Muy buenos días. Espero que todos estén muy bien y bendecidos esta mañana tan bonita y sobre todo que Dios nos bendiga ahora con su palabra. ¿Sí? Mira, vamos a empezar en un nuevo ciclo de enseñanzas que hemos titulado Los tiempos peligrosos. Y este ciclo está basado en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3, un texto que muchos de ustedes probablemente habrán leído, y hoy vamos a dar una introducción en este tema. Cuántos, no sé cuántas sesiones haya de este tema, pero lo que sí queremos y lo que esperamos es que nos sean de mucha utilidad y que Dios nos bendiga mucho. ¿Ok? Entonces, ¿qué les parece si antes de abrir las escrituras propiamente y de empezar a adentrarnos en ellas y de empezar a tratar de entenderlas, mejor le pedimos al Señor que nos ayude a que así sea, que sea el Espíritu el que nos diga las cosas, porque cuando Él dice las cosas, Él las deja muy claramente dentro de nuestro corazón, las entendemos perfectamente, sin lugar a dudas, sabemos que nos están hablando a nosotros, y eso es definitivamente lo que queremos. Vamos a pedirle al Señor. Padre, te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo que nos ayudes a esta reunión de hoy, Señor. Que te sientes con nosotros tú y abras las Escrituras como cuando partías el pan con tus discípulos, Señor. Que tú nos hables por medio del Espíritu a cada uno de nosotros y nos des conforme a lo que cada uno necesitamos. Te lo pedimos todo esto y de veras te lo pedimos porque lo necesitamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pues así es definitivamente. Creo que lo que necesitamos es que Dios nos hable y pues ya se lo hemos pedido. Ahora vamos a abrir las Escrituras y entonces dispón tu corazón para que puedas entender, para que puedas escuchar y para que pueda esa palabra darte esa vida que necesitamos, ¿ok? Entonces, el texto se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 3, en el versículo 1, y dice así, escucha con atención, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Ok? Entonces, este pasaje lo vamos a ver a profundidad. Hoy no. Hoy solamente yo quisiera darles una introducción tocando los puntos que creo que son necesarios entender para precisamente de una manera más profunda después podamos como que captar todo lo que el pasaje nos quiere dar. Para eso es necesario que entendamos en qué contexto el apóstol Pablo está diciendo estas palabras, porque eso es importante. Cuando Pablo dice estas palabras, Pablo está preso, pero además está preso en muy malas condiciones. O sea, no estaba cómodo, estaba en una situación difícil en su vida, estaba en malas condiciones, dice que a modo de malhechor lo habían apresado y lo tenían. Eso quiere decir que a lo mejor estaba incluso encadenado constantemente, como si fuera un malhechor, ¿verdad? Y no solamente eso, él sabía que ya su tiempo se había terminado, él sabía que estaba por morir. Él dice que él ya estaba para ser presentado como un sacrificio, o sea, que su tiempo había llegado ya, que su tiempo de partida, dice él mismo, ya está cerca. Ahora, también te digo que estaba en malas condiciones, probablemente porque
le dice a Timoteo, cuando tú lees un poquito detalladamente ya estas dos cartas, son dos, estamos tocando la segunda, pero hay una primera que también te interesaría mucho leer. Y le está diciendo que ojalá y pueda verlo, o sea, ojalá y pueda volverte a ver, ojalá y vengas y ojalá y llegues antes del invierno, y si llegas antes del invierno y si vienes, tráeme por favor esa manta, ese capote que tengo. ¿Por qué? Pues porque tendría frío, porque seguramente sus condiciones eran malas. Bueno, en esa situación, en una situación no cómoda, en una situación donde inevitablemente y además de manera muy él ya lo sabía, pues, él no tenía duda de que ya iba a morir, de que pues a lo mejor le quedaban semanas o meses quizás y después lo iban a matar. El apóstol Pablo está dándole instrucciones a Timoteo. ¿Sí? Esta segunda carta de Timoteo es la última carta del apóstol Pablo y yo estoy seguro que lo que tenía que decir era muy importante. Yo creo que cuando una persona va a morir, sus últimas palabras no las derrocha o no las gasta en cosas que no tienen sentido, en cosas que no son importantes. Yo creo que si tú vas a morir, entonces creo que quieres decirle a las personas que amas y quieres decirle las cosas ya importantes porque sabes que te queda poco tiempo. Entonces, esto es un poco el contexto para que te des cuenta de lo importantísimas que son las palabras del apóstol Pablo. Y le está diciendo que en los tiempos que se aproximan, en los tiempos que obviamente nosotros vivimos, iban a ser tiempos difíciles, tiempos de hecho peligrosos. Y después da una serie de adjetivos de ciertos hombres que dice que iban a ser amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios y muchísimos adjetivos que precisamente va a ser parte de estas enseñanzas en que vayamos descubriendo uno a uno, viendo un poco más específicamente qué significa cada uno, para que nosotros podamos tener más claridad en cuanto a las escrituras. Pero bueno, también tienen otras características que son las que yo voy a explicar el día de hoy, porque yo no me voy a meter en cada uno de sus adjetivos. Yo voy a ver algunas cosas solamente introductorias para que podamos entender muy bien estas enseñanzas. ¿Ok? Es este ciclo, pues, que tiene como objetivo un poco lo que Pablo tenía como objetivo cuando lo dijo. ¿Sí? O sea, no creo que sean las cosas muy diferentes. Y si Pablo, sabiendo que los tiempos se venían malos, eran malos y se venían peores. Además, Pablo había estado experimentando algunas decepciones muy graves, porque mucha gente que había caminado con él y gente que eran cristianos o que habían sido amigos de él y que habían sido sus conocidos y que de hecho se habían trabajado juntos, algunos habían apostatado de la fe, algunos se habían alejado. Dice, de los tales son Himeneo y Fileto y Alejandro el calderero, decía, que nos ha causado muchos males. O sea, realmente estaba pasándola mal y estaba dándose cuenta de que había unos tiempos que ya estaban y que se venían muy peligrosos y él quería precisamente que Timoteo, así como nosotros, estuviéramos apercibidos de esos tiempos. Por lo tanto, ese es el objetivo principal para que nosotros estemos viendo este texto y tratando de entenderlo a profundidad. ¿Por qué? Porque no queremos que ignoren que vivimos en tiempos muy malos, en tiempos peligrosos, de hecho, en tiempos que son muy dañinos y muy peligrosos para tu alma, para el alma de tu cónyuge, para el alma de tus hijos y para el alma de las personas que tú quieres mucho, ¿sí? Entonces, es bueno que podamos tener claridad y entender los tiempos que vivimos y no nos engañemos. O sea, no estemos pensando que las cosas están más o menos bien o que las cosas se vienen a mejor. ¿Quién sabe? Yo no veo que en la Biblia tengamos mucho fundamento para pensar que las cosas vienen a mejor.
Lo que sí tenemos es fundamento para pensar que las cosas van a seguir empeorando y que el carácter de los hombres va a seguir empeorando y que muchas personas, como dice también Pablo en las mismas epístolas o en las mismas cartas que estamos leyendo, dice que muchos van a dejar la sana doctrina, la van a abandonar, las palabras sencillas, las palabras claras del Evangelio, la enseñanza del Señor Jesucristo, de todas las sanas palabras, de la sana doctrina, de lo que Él enseñó, de la doctrina que es conforme a la piedad. Y estoy diciendo esta palabra a propósito porque al rato la vamos a tomar, ¿sí? La gente se iba a apartar, cada vez más la gente se va a apartar de las sanas palabras del Señor Jesucristo, se van a apartar de la sana doctrina. Ahora, esto es evidente en los tiempos que vivimos. Tú sabes que hoy en día parece que la gente está dispuesta a escuchar cualquier cosa, como dice, apartarán sus oídos de la sana doctrina y pondrán sus oídos y acumularán maestros de fábulas y de mitos, dice, de historias que no son más que eso, más que mitos, pero la gente estará muy dispuesta a escucharlas. Y tú te has dado cuenta, o si no te has dado cuenta, te pido que pienses para que veas cómo la gente en tu trabajo, la gente en tu familia, están dispuestos a creer básicamente en cualquier cosa, pero no a creer en el Evangelio del Señor Jesucristo. Están dispuestos a poner oídos a aquellos maestros que les hablan de angeleología o como se diga, ¿sí? De los ángeles, ¿no? Y de los arcángeles, o aquellos que por medio de velas, o por medio de magias, o por medio de historias que, pues, la verdad, no tienen ningún fundamento, ¿sí? Están dispuestos a creer cualquier cosa, menos las palabras del Señor Jesucristo. O sea, apartarán sus oídos de la verdad, dice, y estos tiempos se caracterizan precisamente por eso. Ahora, la verdad es lo único que nos va a hacer libres. Es lo único que te va a hacer libre a ti. Yo no sé si estás buscando la verdad, pero si la estás buscando, ¿sí? Te puedo decir que la verdad no vas a ser decepcionado si la buscas en verdad, si lo buscas de todo corazón, porque la verdad es lo único que te va a hacer libre. Ninguna de esas fábulas, como dice, ninguno de esos mitos de los que la gente está tan dispuesto a escuchar, les hace libres y también te puedes dar cuenta de ellos. Tú puedes ver sus vidas que en realidad pues, son vidas pues como las de todos, son vidas sin cambiar, son vidas llenas de vicios, son vidas llenas de malas pasiones, son vidas llenas de resentimientos y de problemas que no quieren resolver los unos contra los otros, etcétera, etcétera. Pero nosotros estamos en busca de algo mejor. Nosotros estamos buscando la vida que ofrece la palabra, la vida que ofrece la verdad cuando dice que nos hará verdaderamente libres, ¿sí? Porque eso puede ser, o sea, si eso no fuera cierto, pues yo no te lo estaría diciendo, ¿sí? Yo no te estaría diciendo, no te estaría hablando de la verdad si la verdad no sirviera para nada, o si yo me imaginara la verdad, o yo si me imaginara que las cosas que dice la palabra de Dios en la Biblia, pues son solamente imaginarias. No, no son imaginarias. Esta es la fuerza, este es el poder de la sana doctrina, que no son imaginarias, que en realidad producen lo que tienen que producir. Y esto que estoy hablando tiene que ver con el texto que estamos viendo, ¿sí? Porque al final dice que esas personas con esas características tendrían apariencia de piedad, pero solamente la apariencia. ¿Por qué? Porque con sus obras, con su vida, con su manera de ser, negarían la eficacia de la piedad, la eficacia de la misma. Entonces, lo que te quiero decir es que la verdad, la sana doctrina, el Evangelio de Jesucristo, sí tiene poder, sí es eficaz, sí es efectivo para que nosotros podamos tener una vida cambiada. Pero vamos a hablar después un poquito más de esto, ¿ok? Entonces, es muy importante que sepas los tiempos que vives, ¿no? Es muy importante que ubiques los momentos que vives, porque en estos momentos y hoy tienes la oportunidad de dar marcha atrás en tus caminos equivocados
Hoy tienes la oportunidad de no hacer eso que te habías quizás puesto en tu corazón a hacer y sabías que era malo. Tienes la oportunidad de cambiar de rumbo tu vida, ¿sí? Tienes la oportunidad hoy, cuando los tiempos son peligrosos. Y cuando los tiempos son peligrosos, créeme una cosa, la gente no piensa demasiado en el futuro cuando los tiempos son peligrosos. ¿Por qué? Porque hablando de peligros, bueno, pues, no sé, a lo mejor evoca pues algunos pasajes de la historia que han sido especialmente peligrosos, no sé, yo recuerdo por ejemplo Ruanda, vamos a remontarnos unas poquitas décadas, en 1994 hubo unas masacres impresionantes en Ruanda, que es un país pequeñito de África, y bueno, pues hubo una guerra, digamos una guerra civil, porque todo se dio dentro de sus propias fronteras de este país de Ruanda, entre dos tribus, digamos, entre la población se divide básicamente, no únicamente, pero básicamente se dividía en dos tribus, en dos etnias, y una se llamaban los Hutus y otra se llamaban los Tutsis, ¿sí? Bueno, pues la historia deja ver que en ese país siempre había habido problemas, muchísimos problemas a la llegada de los europeos desde hacía un siglo, desde hacía 2 siglos. Y bueno, pues habían sido privilegiados una vez por los alemanes, otras veces por los belgas, habían sido privilegiados de estas dos tribus, los Tutsis. Y bueno, los Hutus habían tenido los lugares menos prominentes, etc. El caso es que en ese país de Ruanda iba incrementándose, como quien dice, esa tensión entre los mismos hermanos del pueblo, o sea, entre ellos mismos, por las diferencias y divisiones y por la intolerancia tan común, ¿verdad? En donde unos se ponen en contra de otros, en donde unos creen que son mejores que los otros y en donde no logran pues ser amigos, sino rivales y enemigos. Pero esa tensión creció y creció y creció, y en esta ocasión, en 1994 y unos meses antes y unos meses después, los Hutus se levantaron en contra de la población de los otros, de los Tutsis, y mataron, hicieron unas masacres increíbles, unas masacres terribles, financiadas y ayudadas por algunos otros países. Y bueno, las cifras son aterradoras porque en el paso de apenas unos meses, de un año si tú quieres, hubo casi 500,000 de muertos, muertos a machetazos, muertos a balazos, muertos. Y era una tensión y era un terror increíble. Iban a sus casas, eran como bandas de 5, 7, 10 hombres, iban y se metían a los pueblos, 20, 50 hombres se metían a los pueblos y no dejaban piedras sin voltear, no dejaban casas sin revisar, los niños, las niñas, las mamás se escondían y se escondían en los armarios, se escondían en los baños, pero donde se escondían llegaban y los mataban. Y mataban a los padres delante de sus hijos y hacían atrocidades con sus cuerpos y mutilaban sus cuerpos y llegaban a iglesias y llegaban a todos lados llegaban. Ahora, piensa solamente que tú fueras alguien de esa población, de la población perseguida. Imagínate lo que es tener miedo. ¿Por qué? Porque sabes que hay un peligro, que ese peligro es inminente y que además no puedes hacer gran cosa. El terror y el miedo que ellos pasaron. Bueno, cuando hablamos de tiempos peligrosos, podemos pensar en cosas así. Podemos pensar quizás en la Europa nazi de por ahí de la Segunda Guerra Mundial, en donde muchísimos judíos tenían que esconderse, donde eran denunciados, donde no podían fiarse de nadie y donde vivían en constante tensión, en constante miedo, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabían que su fin era que los iban a agarrar y que era muy probable que los agarraran y los mandaran a campos de concentración en donde los matarían, en donde los exterminarían, y todo eso provocaba pues miedo en ellos, normal. ¿Por qué? Porque eran tiempos terribles, porque eran tiempos muy peligrosos. Ahora, quiero
que entiendas que en esos tiempos peligrosos, la gente no está pensando que tiene mucha vida por delante. Ajá. En esos tiempos peligrosos, percibidos como realmente peligrosos, en esos tiempos de miedo, la gente no piensa como que va a tener muchos años más. No. La gente por lo general sabe que en esos tiempos peligrosos su vida pende de un hilo, su vida puede ser acabada en cualquier momento. ¿Sí? Eso es bien importante. Es bien importante que tú lo entiendas. Pero aquí hay una diferencia con nuestro texto. ¿Por qué? Porque los tiempos peligrosos que habla el apóstol Pablo y que le está diciendo a Timoteo no tienen que ver con este tipo de peligro. No tiene que ver con el peligro de una guerra civil o con el peligro de unas tribus matando a otras tribus o con el peligro que pudieran tener quizás unas niñas o unas jovencitas en barrios de crimen y de prostitución y de violencia, en donde pueden ser raptadas y en donde constantemente desaparecen y donde ellas no saben si será la próxima víctima, ¿verdad? Ahí hay un riesgo, ahí hay un peligro, pero no se refiere a ese tipo de peligros. No se refiere a esas tragedias, no se refiere a esas guerras, no. Se refiere a que esos tiempos van a ser peligrosos porque va a haber muchos hombres con las características que aquí se mencionan. ¿Sí? Porque va a haber hombres con esas características que después vas a poder leer despacio, que después vas a poder leer tratando de entender o mirando en un diccionario a ver exactamente qué quieren decir o de qué manera ampliar más su significado. Pero los tiempos peligrosos de los que está hablando el apóstol Pablo son tiempos que van a ser peligrosos porque van a abundar este tipo de gente. Ese tipo de gente con todas esas características, amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, que no respetan a los padres, que son amantes de los placeres más que de Dios, etcétera, etcétera, van a abundar en los tiempos que nosotros estamos viviendo. Y por eso hacen que los tiempos sean muy peligrosos, pero ahí está la diferencia. Y además hay algo más. Hay una característica que es la que mejor tendrías que tener en cuenta ahora, y es la que dice al final, que es que tendrán apariencia de piedad. O sea, no son personas que se van a ver demasiado obvias. ¿Por qué? Porque personas malas y porque crueles e intemperantes y porque amadores de sí mismos siempre las ha habido, pero estas personas tendrán apariencia de piedad. Eso quiere decir que el peligro no lo vas a percibir. Y eso es lo que hacen los tiempos todavía más peligrosos, porque no vas a percibir el peligro. Porque cuando tú ves un peligro, bueno, pues inmediatamente el cuerpo reacciona, el cuerpo hace que tú tengas una reacción, que es lo que podemos conocer como el miedo, una reacción donde tu cuerpo secreta ciertas sustancias y hormonas y entonces se te acelera el pulso y entonces la respiración se te hace entrecortada y entonces te pones de tal manera en alerta. ¿Por qué? Porque algo anda mal, porque hay un peligro y entonces la respuesta del cuerpo es a percibirte por medio del miedo. Es esa emoción, ¿me entiendes? Pero, ¿y qué pasa cuando el peligro está ahí y tú no te apercibes? Entonces es doblemente peligroso. Y esto es lo que pasa precisamente en este texto, que está hablando de tiempos muy peligrosos, pero que esos tiempos van a ser caracterizados por haber mucha gente que tiene apariencia de piedad, pero no son piadosos realmente, solamente tienen la apariencia. Y sabes, a lo mejor tú dices, bueno, pero eso, ¿qué tiene de peligroso? Sí, muchos se pueden preguntar, bueno, pues no sé, pero eso a mí no me parece que sea muy peligroso. Bueno, muy probablemente a ti no te parece que sea muy peligroso porque no has considerado las cosas del alma y las cosas del espíritu como verdaderas. O sea, cuando una persona deja como a lo último, como si no fuera importante las cosas que tienen que ver con el alma y con el espíritu, bueno, pues no toma en cuenta, sí, es verdad, no toma en cuenta muchas cosas, no ve un peligro inminente, prefiere evadirse, prefiere no pensar en eso, prefiere seguir el ritmo de la vida según se va dando, prefiere ir
y si es posible divertirse bastante, y si es posible también entretenerse mucho, y si es posible también evadirse todo lo que se pueda. ¿Por qué? Porque no se quiere pensar en eso. ¿Por qué? Porque el alma se suele dejar como algo para después, como si primero hubiera que satisfacer las necesidades del cuerpo y después las del alma. Bueno, yo creo que hay que hacer esto sin dejar de hacer aquello. De hecho, entre el cuerpo y el alma, es más valioso el alma que el cuerpo, ¿sí? ¿Por qué? Porque este cuerpo, todos absolutamente vamos a morir. Este cuerpo va a ser deshecho, el tuyo, el mío y el de todos. Ajá. Pero sin embargo, el alma no. El alma va a ser, es eterna. El alma va a ser aún después de que nosotros nos muramos. Entonces, ¿por qué no dar más valor a las cosas que tienen más valor en vez de estar siempre dejándolo para después? Bueno, por eso te decía hace rato, los tiempos peligrosos, cuando uno está percibido, uno se da cuenta de que no tiene mucho tiempo por delante, pero lo peligroso de estos tiempos es que ni siquiera te apercibes de que son tiempos peligrosos. O sea, los tiempos peligrosos que tú ves, y sí, tú puedes ver circunstancias ahí afuera y tú puedes ver cosas que pasan en el mundo que dicen qué mal está el mundo, sí, es verdad, pero Pablo en esta ocasión se refiere a que los peligros también tienen que ver con la presencia de este tipo de gente que tendrán apariencia de piedad. ¿Por qué? Porque la gente que tiene apariencia de piedad, la gente que no es en realidad piadosa, la gente que vive así como dice aquí, y después lo podemos ir desglosando y después lo podemos ir viendo con mucho más minuciosidad, ¿sí? Ese tipo de gente tiene una influencia mala en la sociedad. Tiene una influencia catastrófica en el carácter y en la moral de tus hijos y en la tuya propia. Porque muchos de estos hombres no solamente no parecen hombres malos, no, sino que son hombres y mujeres que son tenidos por héroes, ¿sí? Que son tenidos por gente buena, que son tenidos por gente ejemplar. Ese es el problema. El problema es que alejándonos de la sana doctrina, alejándonos de las palabras del Señor Jesucristo, alejándonos de la piedad verdadera, entonces todo lo que vemos y todo lo que nos influye y todo lo que nos bombardea por todos lados, no es bueno, es malo. Y eso va haciendo que poco a poco se vayan limando, se vayan erosionando la moral, tu moral, la moral de tus hijos, la moral de las personas, poco a poco, de modo que uno ya cuando piensa y dice, qué exagerados son, pero qué preocupados están con las cosas del alma, qué preocupados están, qué exagerados son con todas las cosas que dicen. No es exageración. Lo que pasa es que los estándares de la moral y de la espiritualidad están tan abajo que parece que uno es exagerado. Pero yo no creo que seamos exagerados. Yo no creo que nuestras vidas sean exageradas en el sentido de lo bueno. No, para nada. Más bien estamos acostumbrados a lo malo. Y cada vez estamos más acostumbrados. Cuando tú, por ejemplo, no sé, piensa si alguna vez te has metido en una alberca o en una tina o algo así de agua fresca, ¿no? Vamos a decir que no está helada, sino que simplemente está fresca. Te cuesta mucho meterte al principio y llegas y pues los pies más o menos bien, llegas a los muslos y ya así como que, y cuando va a llegar a la panza, sí, pero después de un rato que ya te metiste y pasan 5 minutos o pasan 7 minutos o 10 minutos, ya no te das cuenta. Ya te acostumbraste, ya te aclimataste, ya tu cuerpo ya ha contrarrestado esa diferencia de temperaturas y entonces ya no te das cuenta de que está tan fría como la sentiste al principio. Lo mismo pasa con la moral, lo mismo pasa con la espiritualidad. Las cosas están tan mal que nos hemos acostumbrado a cosas que no deberíamos habernos acostumbrado. Está tan mal que el mirar pues el mundo, pues uno dice, bueno, pues todos lo hacen. Pues sí, todos lo hacen, pero no porque todos lo hagan quiere decir que es algo que se tiene que hacer, ¿sí? Entonces, los tiempos peligrosos de los que habla el apóstol Pablo son peligrosos porque ni siquiera vas a estar apercibido del peligro. Y eso es tremendo. Y vas a tener este tipo de gente influyéndote, este tipo de gente
con esas características y con apariencia de piedad por todos lados. Los vas a tener en la iglesia, los vas a tener como pastores, los vas a tener como políticos, los vas a tener como familiares, los vas a tener como estudiantes cercanos a ti o como en tu trabajo, y los vas a tener en todos lados. Siempre erosionando los cimientos de la verdad, siempre erosionando los cimientos de la verdadera piedad o espiritualidad. ¿Ok? Entonces, esto que estamos diciendo es muy importante porque nos lleva a tener que creer en la palabra de Dios más que en nuestras propias apariencias. Tú no puedes fiarte de tus apariencias, tú no puedes fiarte de tu propio juicio. Si tú te fías de tu propio juicio, si tú te fías de lo que dicen los demás, si tú te fías de lo que tus ojos ven, nada más, vas a ser engañado, vas a ser arrastrado y no vas a prosperar. ¿Por qué? Porque las apariencias no son las cosas que se tienen que juzgar. Hay partes del carácter y hay frutos verdaderos que son los que se tienen que ver y los que se tienen que entender. Son los que tienes que buscar. Por eso es importante esta plática. Por eso estas pláticas y esta serie de pláticas son muy importantes. ¿Por qué? Porque también el versículo dice que a esos evita. O sea, no dice Pablo que a esos, bueno, pues no pasa nada si estás cerca de ellos. No, Pablo también había dicho, no os engañéis. Las malas conversaciones, o sea, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. O sea, desde luego que hay influencias, desde luego que lo que los demás te ofrecen puede ser bueno, si las personas fueran realmente como conforme a la piedad, sí, pero en general te vas a encontrar con todo lo contrario. Y su influencia no va a ser así como nula, no, va a ser mala, te va a hacer daño, te va a influir para mal. Entonces, tienes que saber muy bien, pues no solamente qué personas vas a tener cerca de ti, no solamente qué personas van a tener cerca tus familiares y tu gente querida, sino tú mismo vas a tener que entender bien cuáles son las cosas que uno debe de considerar y que son las verdaderamente valiosas, las verdaderamente espirituales, las que importan. Por eso esta plática, por eso estas pláticas, para que nuevamente se empiecen a poner los ojos en la palabra de Dios, para que no te fíes en tu propia prudencia, para que no te vayas con la finta, ¿sí? Para que no te vayas con las apariencias, sino que te fijes en lo que verdaderamente te tienes que fijar. Es como decir, bueno, es que ¿qué quiere Dios de mí? Bueno, Dios dice lo que quiere de ti, está escrito en la palabra, pero si no buscas en la palabra no lo vas a encontrar. Bueno, puedes escucharlo de una persona, pero ¿qué tal si esa persona es alguien que solamente tiene apariencia de piedad? Entonces, lo que produzca no va a ser efectivo, no va a producir los frutos que debería producir. ¿Sí? Ahora, realmente para entender mejor este texto, creo que es necesario ver en esa frase que dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Vemos por lo menos dos palabras, ¿sí? Entendiendo que negar es una palabra que sí entendemos, o sea, negar es pues cuando, pues, o sea, tú lo tachas, ¿no? O sea, lo quitas, niegas, tú dicen una cosa, tú dices otra, ¿no? O sea, es lo contrario, ¿verdad? Entonces, pero hay dos palabras que son muy importantes aquí. Una es piedad y la otra es eficacia, ¿no? Porque dice que tendrán apariencia de piedad esas personas, pero negarán la eficacia de ella o la eficacia de la piedad. O sea, este tipo de gente va a negar la eficacia de la piedad. O, dicho de otra manera, las personas que solamente tienen apariencias, con sus obras niegan la piedad. O sea, con sus obras realmente lo único que hacen es negar la vida cristiana, la vida piadosa, con sus propias obras. Sus obras les dejan ver claramente. Una cosa es su apariencia, otra cosa es sus obras. ¿Sí? Por eso hay que ser congruentes. Por eso Cristo hablaba de esa congruencia y decía, un árbol bueno es este. ¿Cuál es el árbol bueno? Bueno, el árbol bueno, pues a lo mejor si tú lo ves
nada más así y no ves sus frutos, pues a lo mejor no te das cuenta cuál es el árbol bueno. Pero cuando da frutos, entonces si los frutos son buenos, el árbol es bueno. Si los frutos están podridos, si nacen mal, si todos salen con gusanos o todos mal, entonces el fruto es malo, el árbol es malo. ¿Sí? Es esa congruencia de lo que tú dices ser, de tu apariencia, ¿verdad? Y de las obras de las que siguen a tu conducta, a tu comportamiento, ¿ok? Entonces vamos a ver estas dos palabritas, piedad y eficacia. La piedad es una palabra griega que se traduce, se traduce como piedad, pero también se traduce como devoción y en alguna otra ocasión también se ha traducido en el Nuevo Testamento como santidad, y es la palabra Eusebia, así como el nombre Eusebia, exactamente. O sea, una persona que se llama Eusebia se llama piedad, de alguna manera, ¿no? Entonces, es la piedad, esa devoción o la característica de una vida obediente a Dios, una vida consagrada a Dios y consagrada al prójimo. Ya el apóstol Pablo en la primera carta de Timoteo, o sea, una carta antes que esta que estamos ahorita viendo, había dejado ver el misterio de la piedad y lo había dicho ya en 1 Timoteo 3:16 y dijo, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. O sea, está diciendo que el misterio de la piedad es Dios con nosotros, o sea, Dios manifestado en carne. Ese es el misterio de la piedad. Y esa piedad, ese amor, esa compasión, ¿sí? Esa decisión que hizo el Señor Jesucristo, que hizo Dios para venir a estar en medio de nosotros, para entendernos y para finalmente darnos la oportunidad de salvarnos de nuestros pecados, de librarnos de la consecuencia de nuestros pecados, pero también de librarnos de la influencia y de las cadenas del pecado, de la servidumbre al pecado, ¿sí? Para librarnos de eso, ¿sí? Porque mucha gente cree que Jesús vino para librarnos de las consecuencias del pecado únicamente. Y sí es cierto, sí vino para eso, pero no únicamente. El Señor Jesucristo vino para librarnos del pecado en todo el amplio sentido de la palabra. Y dijo, y se llamará Jesús, porque Jesús significa Salvador, porque salvaría a su pueblo de los pecados. Y lo salvaría no solamente de la influencia, no solamente de las consecuencias que es el infierno, el castigo eterno, sí, la desobediencia y la separación eterna de Dios, no, sino a librarlos también de la influencia y a librarlos también de la servidumbre, para que ya no fuéramos esclavizados, para que ya no fuéramos esclavos, para que no tengamos que decir irremediablemente sí a cuanta pasión y pecado se nos presente enfrente. Y entonces la piedad precisamente hace que Dios tome forma de hombre y habite en medio de nosotros para producir precisamente eso, para producir vidas transformadas, vidas santificadas, como también en alguna otra ocasión se ha traducido la palabra Eusebia en el Nuevo Testamento. Y ahora, esa palabra santidad a mí me gusta. Me gusta no porque en realidad se entienda mucho, porque para mucha gente hablar de santidad o hablar de alguien santo, en realidad no lo entiende, en realidad le evoca pensamientos erróneos. Por ejemplo, le evoca el pensamiento de muñecos que son adorados, ¿sí? Esos son santos, o santidad evoca a su mente, pues no sé, quizás ciertos personajes eminentes, grandes personajes de alguna religión, su santidad, etcétera, etcétera. Pero en realidad la palabra es una palabra más interesante que todo eso, y es una palabra que desde el Antiguo Testamento se venía manejando como la palabra separado, como una palabra, como consagrado, ¿sí? Cuando decían que los instrumentos y que las cosas del templo en el Antiguo Testamento eran santas, querían decir que eran santificadas, querían decir que eran consagradas, que eran dedicadas a un uso exclusivo, a un uso que tenía que ver
con los ritos del santuario. A eso no se podían usar los vasos que se tenían allá, las velas que se tenían allá, o las cosas que allá se tenían, no se podían usar para otra cosa. Entonces, eso ya desde ahí empiezas a entender un poquito lo que es santidad. Santidad es consagración, santidad es dedicación. ¿Sí? Te voy a poner un ejemplo más contemporáneo. Tú piensa en un quirófano, piensa en un hospital y dentro del hospital en un quirófano y en ese quirófano hay muchos instrumentos, tú ves pinzas en esos instrumentos, instrumental médico, tú ves también unas charolas muy relucientes, tú ves también tijeras y ves una serie de instrumentos. Bueno, esos instrumentos quirúrgicos están dedicados al uso exclusivo del quirófano. Se deben usar precisamente para las operaciones que se hagan ahí, para las cirugías que se lleven a cabo. Para eso se usan, o sea, están dedicados exclusivamente para eso. Si tú coges, por ejemplo, esas charolas y va una enfermera y coge una charola de esa para calentar su lunch, pues entonces está usando algo que tiene un uso exclusivo, lo está usando para otra cosa que no es. O si coge las tijeras para cortarse las uñas, entonces está agarrando y está, de alguna manera, está haciendo, no sé, o sea, está haciendo actos impuros, te puede dar la impresión. Por eso agarro y por eso pienso en las uñas. Imagínate que se está cortando las uñas con las mismas tijeras que van a cortar el tejido de una persona que está ya de por sí con una peritonitis y que, bueno, no lo sé. Lo que te quiero decir es que ese instrumental está dedicado al uso exclusivo del quirófano. Eso es la palabra santidad. A eso se refiere. Tiene que ver con eso. Entonces, una persona piadosa es una persona devota, es una persona consagrada, es una persona dedicada a algo exclusivo. O sea, tú, por ejemplo, tus miembros, tu mente, tu inteligencia, tu cuerpo, ¿a qué lo dedicas? Porque cuando una persona es piadosa, pues esa persona ha dejado de dedicarse a sí mismo, dado que además amadores de sí mismo es la primera característica de esa lista que después veremos. Entonces, la piedad es esta consagración, es esta persona que ha decidido poner ahora sus miembros al servicio de Dios y de otras personas, que ha decidido poder poner lo que tiene, o sea, lo que tiene, incluido el dinero, incluido sus fuerzas, incluida su inteligencia, al servicio del bien y de la justicia. Así como en tiempos pasados utilizó sus miembros y su inteligencia y sus ojos para la inmundicia y para la injusticia, ahora decide, por la gracia de Dios y decide por la oportunidad que Dios nos da, dedicar sus miembros, dedicar sus facultades a la justicia, al servicio de los demás, al servicio de las necesidades de los demás, por amor a Dios, porque Él nos amó primero, ¿sí? Porque Él hizo esto antes por nosotros. Entonces, esa es la palabra piedad. Ahí está, ¿sí? Ahora vamos a pasar a la otra. La otra dice eficacia. La eficacia es una palabra griega que es energei. Energei, de hecho, se escribe. ¿Y a qué te recuerda energei o energei? Te recuerda a energía, ¿verdad? De ahí viene nuestra palabra energía. ¿Y qué puedes entender con esto? Se traduce como efectividad, se traduce como eficacia, se traduce también como poder, como fuerza en otras ocasiones. Y precisamente esa es la idea. La palabra energía, como nosotros la entendemos, es que, por ejemplo, cuando tú tienes energía, tú puedes hacer cosas, pero si un día amaneces sin energía,
como a veces sucede, ¿no? Un día las personas amanecen sin energía, nada, pareciera que les han quitado toda la energía en la noche o algo y amanecen quizás enfermas o quizás bajas de algo y entonces no tienen nada de energía y no pueden hacer nada. No pueden ser efectivos, no pueden ser eficaces, no tienen energía, no pueden hacer nada. Esta es la palabra eficacia, ¿sí? También se usa en el texto muy conocido de Hebreos capítulo 12 cuando dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es la misma palabra, energei. Es la misma palabra y lo que quiere decir que es poderosa, ¿sí? O sea, que puede producir algo, es efectiva, es eficaz. Y dice, ¿para qué es eficaz? ¿Para qué es tan efectiva la palabra de Dios? Dice, bueno, es eficaz porque penetra en el alma y en el espíritu. Y dice, y discierne, separa y sabe distinguir muy bien los pensamientos y sabe distinguir muy bien las intenciones. Cuando Dios te habla, sea por medio de su propia palabra, su Biblia, sea por medio de una persona o de una circunstancia, pero Dios te habla. La palabra de Dios, y esta palabra de Dios que nosotros leemos, ¿sí? La palabra escrita, cuando tú pones atención, es viva y es eficaz. Es viva porque constantemente, nunca, o sea, parece que siempre tiene algo nuevo que decirte. Parece que dependiendo de lo que estés viviendo, tiene algo que decirte, algo que aportarte. Si estás contento, algo tiene que decirte. El mismo texto, si no estás contento 3 meses después, tiene algo que aportarte. Dios te habla, está viva, nunca muere, nunca pasa de moda, pues, nunca pierde su eficacia. La lees y la lees y la lees y la vuelves a leer y te sigue aportando conocimiento y sabiduría. Y esto es un fuerte llamado a ti, para que leas la palabra de Dios, ¿sí? Para que leas las Escrituras. Esto es una exhortación también a que te pongas a leer porque es ahí donde tu juicio va a ser realmente abierto, donde vas a poder tú entender las cosas, donde no vas a estar en peligro de que te engañen las apariencias, ¿me entiendes? Entonces, uniendo ya estas dos palabras conforme a sus significados originales, pudiéramos pensar más o menos que la verdadera piedad, como lo está diciendo Pablo, la que no es apariencia de piedad, sino la verdadera piedad es eficaz, es poderosa, es efectiva para producir justicia, para producir amor, para producir fe, libertad, confianza, perdón, paz y todas las buenas influencias que produce precisamente la piedad. O sea, la verdadera piedad produce muchas cosas, es efectiva para la vida santificada, ¿sí? La verdadera piedad que tiene que ver también con el evangelio de la gracia, que tiene que ver con las palabras y el evangelio de la piedad, ¿sí? Bueno, produce muchas cosas, es efectiva. Pero la que es aparente nada más, no solamente no produce estas cosas buenas que estamos hablando, sino que más bien produce y esparce alrededor suyo todo lo contrario. Envidias, contiendas, rencores, egoísmos, avaricias, chismes, rupturas, adulterios, odios, rebeldías, manipulaciones y todas las malas influencias del egoísmo, ¿sí? Entonces, ya te has dado cuenta que los tiempos peligrosos de los que habla el apóstol Pablo tienen que ver con personas, no tanto con circunstancias. Tiene que ver con personas que tienen terribles características, pero esas terribles características que siempre han existido y que existen y existirán en muchas personas, tienen una característica extra y es que tienen apariencia de piedad, o sea, son engañosos. No te vas a percibir de ellos, no vas a tenerlo claro, no vas a saber, si no tienes los principios de la palabra de Dios bien claros, no te vas a confundir, te vas a ir como ciego detrás de otros ciegos,
como dijo Cristo, y dijo que los dos caerían, ambos caerían en el hoyo. ¿Por qué? Porque un ciego que está pues guiando a otro ciego, pues ninguno de los dos sabe para dónde va y eventualmente terminarán cayéndose por el precipicio ambos. Entonces, abre tus ojos a las Escrituras, abre tus ojos a las verdaderas características que debes de buscar en ti y en los demás, no a las apariencias. Porque dice el verso que estamos leyendo al final, a los tales evita. Y en otras traducciones dice, aléjate de los tales, o sea, date la vuelta de los tales. No estés con ese tipo de personas. No hagas que esas personas sean las personas importantes en tu vida. Qué importante es esto para una mujer que se quiere casar. Cásate por las apariencias y te espera un infierno aquí en esta tierra. Sí, cásate con la persona adecuada porque has podido ver y no ignorar voluntariamente las cuestiones importantes de su carácter. Cásate con el adecuado y vas a estar muy contenta. Ambos van a estar muy felices, ¿sí? Pero te digo esto, bueno, no solamente a las que se van a casar, sino a cualquier persona que haga a las personas importantes, las personas que se acerque, sus amistades, no las hagas conforme a las apariencias, haz las personas que van a tener influencia sobre ti, sobre tus hijos, esas personas que sean las que tienen las características, las correctas, las que tienen la piedad, esa piedad efectiva, esa piedad que da resultados, esa piedad que da frutos. A ellos sí, pero a estos que tienen apariencia de piedad, a estos evítalos. Evítalos a toda costa, porque su influencia es mala, porque dice que se contamina y que además crecen como la gangrena. También lo dice Pablo en estas mismas epístolas, ¿sí? Entonces, muy importante. Ahora, no vayamos a malinterpretar lo que estamos diciendo, ¿sí? Porque aquí no dice, y no lo dice, de hecho, el Evangelio, y no lo dice en ninguna parte de las Escrituras, no dice que evitemos a los malos de este mundo, o sea, no dice que evitemos a los borrachos, o a los rateros, o a los homosexuales, ¿sí? No dice que evitemos a los drogadictos, asesinos o prostitutas de este mundo, no dice que evitemos a esa gente, no. Esa gente no hay que evitarla, esa gente hay que acercarse a ellos. ¿Por qué? Porque nosotros no somos mejor, o no fuimos mejores que lo que ellos son. ¿Sí me entiendes? O sea, a ellos no hay que evitarlos. Ellos necesitan la luz del Evangelio. Ellos necesitan personas que los amen. Ellos necesitan personas que les digan las cosas como se las tienen que decir. Ellos necesitan personas que se interesen por ellos, ¿sí? La luz resplandece en las tinieblas. Ellos necesitan escuchar el Evangelio, necesitan escuchar las buenas noticias de que Jesús los amó y los ama a pesar de su vida, y que espera de ellos que cambien de camino, y que espera de ellos que consideren la oferta que el Señor Jesucristo les está dando, ¿sí? De esos no hay que alejarse, a esos hay que buscarlos, a esos hay que acercarse, hay que amarlos, hay que exhortarlos, hay que amonestarlos, hay que enseñarles la verdad, hay que instruirlos, a esos sí. Pero a esos que tienen características terribles, pero apariencia de piedad, dice, a esos evítalos. A esos evita. A los otros no. Esos necesitan verdaderos representantes de Dios, que bastantes malos ejemplos han tenido. Muchísimos malos ejemplos. La religión ha sido nefasta para las personas. Hay personas que les empiezas a hablar algo del Señor Jesucristo y si no te conocen es como si les estuvieras diciendo las mismas mentiras que les han dicho siempre. ¿Sí? Por eso una vida transformada, una vida efectiva, una piedad de esa que tiene poder, que tiene o sea, que logra cosas, una piedad que es efectiva, ¿sí? Que es eficaz. Esas vidas son necesarias para ir quitando tantos prejuicios que la gente tiene con respecto a las cosas que tienen que ver con Dios. ¿Por qué? Porque han escuchado tantas mentiras, han visto tantas incongruencias, han visto tanta gente hipócrita, ¿sí? Tantas, que para muchos ya es una excusa perfecta para ellos.
decir, nada, si son iguales, peores, nada más que se creen cristianos, nada más que se creen piadosos, dándose cuenta a ellos mismos que son solamente apariencias. ¿Por qué? Porque los frutos dicen exactamente lo contrario. ¿Sí? Así que no evitemos a la gente mala, no la evitemos, porque ellos necesitan, como nosotros necesitamos en algún día que alguien se nos aproximara, alguien se nos acercara y nos dijera, Dios te ama. Alguien se nos acercara y nos dijera, oye, ¿y si te mueres hoy, para dónde te vas? ¿Qué va a pasar con tu alma? ¿Por qué? Porque ni siquiera queríamos pensar en esas cosas. Pero alguien se acercó a nosotros y nos lo dijo. Alguien se acercó a nosotros y nos presentó el Evangelio. No, a esos no los vamos a evitar. A esos los vamos a buscar. Pero a los hipócritas, a los religiosos hipócritas, a la gente con apariencia en la política, en la escuela, con apariencia, pero tú sabes lo que hay adentro de ellos. A eso sí hay que evitarlos, porque ellos producen mala influencia, porque esparcen su veneno de manera imperceptible, de manera donde la gente incluso se puede quedar así como, ay, encantada con ese tipo de gente, cuando en realidad su influencia es mala. ¿Sí? Entonces, esto nos da muchos elementos para ver, pues ahora sí que tampoco tanto a los de afuera, ¿verdad? Porque también Cristo decía que, pues si queríamos nosotros ver los problemas, las dificultades o los detalles de las personas de allá afuera, que primero teníamos que ver las nuestras, primero teníamos que quitar lo que nos impedía ver. Eso lo dijo el Señor. Entonces creo que sería también muy bueno que nosotros viéramos estos textos con respecto a nosotros mismos. Que nosotros entendiéramos que nos debemos de examinar, que los tiempos son peligrosos, que no podemos decir que tenemos quién sabe cuántos años por delante para cambiar. No, tenemos el día de hoy, tenemos la mañana de hoy, tenemos el día de hoy. Como dice, en tanto que se dice hoy, dice que cuando viene a ti la oportunidad, no la dejes para después. ¿Por qué? Porque la oportunidad es hoy, para que tú puedas mirar tus frutos, para que tú puedas ver si tu piedad es una piedad verdadera o es más bien una piedad aparente nada más, o ni siquiera aparente. Pero hoy tienes la oportunidad. Y todas estas cosas que vamos a estar hablando acerca de estos capítulos te pueden ayudar, te pueden servir, primero para ti mismo y también para los demás, ¿ok? También para las personas que quieres. Así que, bueno, indiscutiblemente, dijo Pablo, grande es el misterio de la piedad, y es que Dios se manifestó en carne, y manifestándose en carne con un propósito muy definido de que las personas que estábamos muertas tuviéramos vida, de que aquellas personas que tenían necesidad pudieran ser esa necesidad suplida, que aquellas personas que estaban perdidas pudieran ser encontradas, ¿ok? Así que, bueno, pues llevemos a cabo estos deseos que han sido de Dios siempre y llevemos a cabo también estas recomendaciones del apóstol Pablo a Timoteo, diciéndole, vienen tiempos y los tiempos del fin van a ser tiempos peligrosos y el peligro va a ser también porque la gente no se va a percibir del peligro que hay. Y va a pensar que tiene mucho tiempo por delante y va a pensar que las cosas no están tan mal y va a pensar que las cosas no son tan malas ni que la gente es tan mala, ni mucho menos. Y no se van a dar cuenta que todo eso va a ir infectando a la raza humana como ya lo hemos visto. Cerremos nuestros ojos. Despidamos nuestra reunión y pidámosle al Señor que nos bendiga con esta palabra depositada en nuestro corazón, que dé el fruto que tiene que dar. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tú compartes, porque tú nos ayudas, porque tú aún con las deficiencias de los que hablamos puedes depositar verdades en los corazones que están escuchando. Y dice tu palabra que la palabra que tú pones en el corazón no regresa vacía, no va a regresar vacía, va a hacer y va a llevar fruto. Y eso es lo que te pedimos, que tú lleves fruto, que tú produzcas fruto, que tú hagas lo que tengas que hacer en el corazón de los oyentes, Señor. Padre, queremos hacer las cosas bien y queremos que todos aquellos, Señor, que nos están escuchando, piensen y se pongan como objetivo y se den cuenta que
quizás no tienen mucho tiempo para hacer las cosas bien, Señor. Te pedimos que tú metas una urgencia en el corazón de las personas, una necesidad de buscarte y una necesidad de cambiar a como tú quieres que seamos. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo y te damos gracias por permitirnos estar juntos, por permitirnos abrir tus escrituras, Señor. Y te pedimos que tú lo sigas haciendo el día de hoy, aquí y en otros lados, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios te bendiga mucho. Y nos vemos aquí la próxima semana para seguir hablando de esto un poquito más a profundidad. Dios te guarde.